uno de los países más avanzados de América Latina a convertirse en el desastre que es hoy. También se organizan competencias de fisiculturismo. Contribuyeron a que existiera una sensación de injusticia social. La pobreza era una realidad. La primera de América Latina y la segunda del mundo en transmitir, como Amazon o PayPal, siguen sin estar disponibles. Era un país con un futuro prometedor. La gente tenía muchas expectativas de mejoras sociales, algo que no tenemos hoy. Hoy vamos a hablar de algo que pocas veces se cuenta con detalles: cómo Cuba pasó de ser uno de los países más avanzados de América Latina a convertirse en el desastre que es hoy. En este video no vamos a exagerar ni a romantizar nada, vamos a hablar de los hechos, de lo que realmente pasó, comparando el antes y el después de la revolución de 1959. La realidad era compleja. Antes de la revolución, Cuba tenía altos índices de desarrollo en ciertas áreas, sobre todo en ciudades como La Habana, donde se disfrutaba de una relativa prosperidad, modernidad y acceso a servicios. Imagínate aquí que no se va la corriente, en Trinidad hacen la cola desde las 6 de la mañana para cuando venga la corriente, para cuando caiga el cajero poder sacar. Sin embargo, también existían importantes desigualdades. En las zonas rurales y en ciertos sectores de la población, la pobreza era una realidad. La brecha entre la élite urbana y las áreas menos favorecidas era notable. Exactamente como es hoy. No hemos avanzado nada. Esta dualidad es ampliamente documentada en estudios históricos y análisis de la época. Por un lado, se destacaba el crecimiento económico y el desarrollo cultural. Por otro, la falta de acceso a servicios básicos y oportunidades en el campo y sectores marginados generaba niveles de pobreza significativos. Exactamente como ahora. Estos contrastes contribuyeron a que existiera una sensación de injusticia social, lo que luego fue uno de los factores que alimentó el debate y el cambio que se produjo con la revolución. Si te interesa entender mejor la historia y la realidad de Cuba, quédate hasta el final. Para entender el contraste con la actualidad, veamos algunos datos importantes. En Cuba existía un alto nivel de vida. El Producto Interno Bruto per cápita de Cuba estaba entre los más altos de América Latina. Tenía además una infraestructura moderna. La Habana era una ciudad con grandes edificios, rascacielos, hoteles de lujo y un sistema de transporte avanzado, algo que no tenemos hoy. En cuanto a la educación y la salud, Cuba tenía una de las tasas de alfabetización más altas de América Latina y hospitales de calidad. Déjenme saber ustedes en los comentarios si conocen la situación de los hospitales actualmente. A nivel de avances, Cuba fue pionera en muchas cosas. En 1928 fue el primer país de América Latina en tener un hotel con aire acondicionado. En 1937 fue de los primeros en tener televisión. En 1950, la televisión cubana era la primera de América Latina y la segunda del mundo en transmitir a color. DeSoto, Chrysler. La radio en Cuba fue la segunda en el mundo, solo después de Estados Unidos. Era un país con un futuro prometedor y con una clase media en crecimiento. En 1959, con la llegada de la revolución, la gente tenía muchas expectativas de mejoras sociales.
pero lo que sucedió fue un cambio total del sistema económico y político. Por ejemplo, la nacionalización de la economía. Todas las empresas privadas, desde bancos hasta pequeños negocios, pasaron a ser controladas por el Estado. Esto hizo que la economía dejara de depender de la iniciativa privada y quedara completamente centralizada. Fin de la propiedad privada. Las personas que tenían negocios o tierras las perdieron, se las quitaron. Muchos empresarios y profesionales emigraron, llevándose consigo su conocimiento y capital. La dependencia de la URSS. Cuba pasó a depender económicamente de la Unión Soviética, que enviaba petróleo y alimentos, pero cuando la URSS colapsó en 1991, Cuba entró en una de sus peores crisis, y creo yo que todavía no ha salido. Con el tiempo, mientras el mundo avanzaba en tecnología, telecomunicaciones y comercio, Cuba se fue quedando atrás. Por ejemplo, mientras que en el mundo ya se usaba el Internet en los años 90, en Cuba recién comenzó a expandirse en los años 2010. En cuanto a la telefonía móvil, en los años 2000, en América Latina era normal tener un celular, pero en Cuba solo era accesible para extranjeros o funcionarios del Estado. En cuanto al comercio electrónico, pues les puedo decir que plataformas como Amazon o PayPal siguen sin estar disponibles en Cuba. El resultado de todo esto es que, mientras otros países han crecido, Cuba ha retrocedido. Uno de los mejores ejemplos de atraso es el mundo del fitness y los gimnasios. En muchos países el ejercicio es parte de la vida cotidiana. Hay gimnasios modernos, acceso a suplementos alimenticios y una cultura del bienestar. En Cuba, hasta hace pocos años, los gimnasios eran pocos y con equipos improvisados. El acceso a una alimentación balanceada y a suplementos sigue siendo complicado. A pesar de estas limitaciones, en Cuba también se organizan competencias de fisiculturismo, pero los atletas enfrentan muchas dificultades. Por ejemplo, no hay acceso a una nutrición adecuada, los suplementos deportivos son extremadamente costosos, el equipo en los gimnasios suele estar deteriorado o ser muy básico. Este video completo lo pueden ver en el canal de The Spartan Blog, de ahí he tomado estas imágenes. El ejercicio es clave para la salud, pero en Cuba, como muchas otras cosas, no está al alcance de todos. La historia nos muestra que alguna vez fuimos un país líder en América Latina, pero hoy enfrentamos grandes desafíos para ponernos al día. ¿Llegaremos a ponernos al día?
Bueno, people, hasta aquí el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios si ustedes tienen algún dato más interesante. Recuerda regalarme un like y suscribirte a este canal. Tremendo video. No, antes era 5.